Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros hoy y siempre. Agradecemos al Señor la oportunidad que Él nos concede de estar nuevamente con ustedes de parte de la primera iglesia bautista de Rivas, dando un aporte a través de la palabra del Señor. Hemos estado abordando el tema de la teología de los reformadores de acuerdo a una reflexión que les dije la vez anterior, o una serie de reflexiones de mi maestro, el doctor Juan Stam. Entre otras cosas, hablábamos del Evangelio, que el Evangelio significa libertad, Evangelio y servidumbre, dominación, autoritarismo se excluyen mutuamente. Es decir, Evangelio y servidumbre, dominación, autoritarismo se excluyen mutuamente. Entonces, podemos darnos cuenta que la sola gracia nos libera, la gracia de Jesucristo nos libera del legalismo. Cuando Martín Lutero descubrió la justificación por la pura gracia de Dios, dijo él que se le abrieron las puertas del paraíso, porque la sola gracia lo liberó del terror ante un Dios iracundo y vengativo, porque Lutero, antes de descubrir esto que aparece, que la justificación por la gracia, él pensaba siempre en un Dios iracundo y él palidecía cuando se mencionaba el nombre de Cristo. Entonces, la doctrina de la justificación por la gracia significó para Martín Lutero su liberación del dominio de la ley y de la obra también. Para él personalmente, la revelación de la gloriosa libertad de los hijos de Dios, Romanos 8:21, fue la respuesta a su angustiosa búsqueda de paz y salvación. Y vamos a buscar aquí precisamente ese versículo en Romanos 8:21, porque la creación porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto es algo maravilloso, especial, extraordinario. Y fue la respuesta prácticamente angustiosa de su búsqueda de paz y salvación. Significó liberación de las demandas de la ley, ya que nuestra justificación es por la gracia mediante la fe. Entonces podemos confiar firmemente en la palabra de Dios que nos asegura que el Señor nos ha aceptado. Esto de la justificación es algo también tan especial, porque justificación consiste en hacer justo a quien no lo es. Nosotros no somos justos, pero el Señor nos justifica. Vean ustedes, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos justifica, aunque no seamos justos. Vean qué interesante cómo el Señor maneja las cosas en su profunda misericordia.
entonces podemos confiar firmemente en la palabra de Dios, que nos asegura que el Señor nos ha aceptado. Ahora bien, Él nos ha aceptado cuando nosotros hemos reconocido, le hemos confesado, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confesado públicamente de que Jesucristo es el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Y eso hay que hacerlo, y eso hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya, no hay que dejar pasar el tiempo, porque de nada sirve que seamos cristianos o que digamos ser cristianos si todavía no hemos sido justificados, no hemos confesado a Cristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y eso es eminentemente bíblico, porque algunos todavía dicen, ¿y por qué es que uno tiene que aceptar? Dice, ¿por qué es que uno tiene que confesar? Pues por lo que dice la Biblia, dice, todo el que me confesare delante de los hombres públicamente, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y todo aquel que me negare delante de los hombres, pues yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso está en el Evangelio, eso se puede verificar. Y ahí la importancia de reconocer cuando nosotros decimos públicamente, acepto a Jesucristo como el único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo pronto. Entonces, a la vez, para Lutero, la fe es muchísimo más que mero asentimiento teórico. No es asunto solamente, yo tengo fe, y muchas personas suelen decir yo tengo fe. ¿Fe en qué y en quién? Porque la fe, repito, y lo seguiré diciendo, está referida única y exclusivamente a Dios. No se puede ni se debe tener fe en nada ni en nadie. La fe es algo inquieto y activo. Decía Lutero, es la fe que obra por el amor. Gálatas 5, 6, 6, 9 también. Pensemos pues en que si nosotros hacemos obra, debe ser resultado de la fe. Porque muchas personas hacen obra y está bien, pues está bien. Pero si no hay fe, entonces la obra para nada se hace. Tal vez por una satisfacción personal solamente, pero ante Dios, ¿cómo quedamos? La fe sin obra es muerta, lo dice Santiago también. Entonces, esto hay que manejarlo con mucho cuidado, porque nosotros cualquier obra que hagamos debe ser resultado, se debe derivar, de desprender de la fe que nosotros podamos tener en nuestro Señor Jesucristo. También, para Lutero, esta libertad del Evangelio estaba por encima de toda autoridad y de todas las leyes humanas. Óigase bien, el sistema papal le parecía a él una intolerable contradicción a esta libertad del Evangelio. El Papa, escribió Lutero, había dejado de ser un obispo para convertirse en un dictador. Esto lo señala ahí, entre paréntesis, un comentarista de apellido Bolin. Era imperativo restaurar nuestra noble libertad cristiana, pues se debe permitir que cada persona escoja libremente. Y aquí está el libre albedrío, otra vez. Ya hemos hablado de libre albedrío. El Señor no nos exige nada. No. Si alguno quiere venir en pos de mí, si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así lo expresa. Y cuando le dijo aquella ocasión uno de sus discípulos,
Pues Pedro, dura es esta palabra, le dice. Y ustedes se quieren ir también, le dijo Jesús. Así es que Jesús no andaba con medias tintas, no, sino que era muy directo. Y aquí la palabra del Señor es así también, porque la palabra de Dios no interpela. Desde el tiempo de los fariseos, la mentalidad legalista que todavía existe en muchas personas, en muchas iglesias, que más bien ellos establecen reglamentos, establecen normas propios de ellos, no de la Biblia, que esa es otra cosa, basada en la autosuficiencia, en aquellos que se sienten que todo lo pueden, que todo, ellos son capaces de todo y que gozan de todos los méritos muy propios. Siempre tienden a producir dos extremos, o el fariseo o el publicano. El fariseo está segurísimo de su propia justicia, con base en obras de moralismo externo, pero de hecho no es ni justo ni realmente libre porque está atrapado. Él es reo precisamente de ese legalismo. El publicano, en cambio, se desespera por su falta de mérito y su insuperable fracaso en lograr su propia vindicación. Pero ninguno de los dos puede hacer el bien libremente, puesto que la realizan solo como medio para alcanzar su propia justificación. Y repetimos, quien nos puede justificar a nosotros es Jesucristo. Y repetimos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje evangélico rompe este círculo vicioso. Dios en su gracia divina recibe al injusto y lo justifica. Es lo que les decía hace un momento, lo que aparece ahí en Romanos. Fíjense, repetimos, Dios en su gracia divina. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un don, es un regalo, algo que Dios nos da inmerecidamente. Entonces, por esa gracia, el injusto es justificado. El injusto es justificado, no por obras, sino para buenas obras. Porque muchas personas hacen muchas obras y está bien, pero el asunto está en que nosotros pretendamos justificarnos por lo que hacemos, por las obras que hacemos. Y esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchos incrédulos que hacen muchas obras, pero resulta que no están de acuerdo a lo que nos señala la palabra del Señor. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Oígase bien, no por obras para que nadie se gloríe, porque si fuese por obra la salvación, pues todo mundo haría y haría y haría muchas obras, y hay que hacerla. Hay que hacerla, claro que sí, pero repetimos, se debe de derivar eso de la fe, según la palabra. Entonces, la gracia de Dios despierta nuestra gratitud, lo que se llama Eucaristía. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. Y nosotros, los cristianos, debemos vivir eucarísticamente, nos dice nuestro hermano Juan. Es decir, con una actitud de gratitud permanente por todo lo que Dios nos ha dado, nos da y nos dará en su profundo amor y en su extensa e inmensa misericordia. Entonces, esa
Eucaristía nos transforma en personas nuevas que buscamos hacer la voluntad de aquel que nos ha redimido, que nos ha salvado por su sangre preciosa. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No usemos la sangre de Cristo para cualquier cosa, porque eso es una blasfemia. La sangre de Cristo es única y exclusivamente para limpiarnos de todos nuestros pecados. Entonces, ya concluyendo, la gracia de Dios nos libera tanto del legalismo y moralismo, como del fideísmo y de la gracia barata, de una fe puramente formal y verbal. La gracia nos hace libres para hacer el bien, no para lograr una justificación propia ante Dios, sino para agradecer y glorificar a aquel que nos justificó por la fe. Gracias, Señor, porque siendo injustos, tú nos has justificado a través de la fe. Ayúdanos, Señor, a tener más conciencia de lo que significa la gracia de Jesucristo para vivir siempre, Señor, de una manera eucarística. Aumentanos la fe cada día y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y fieles a ti y que nada ni nadie nos vaya a separar del amor de Cristo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.